Hola y bienvenidos una vez más aquí a tu Granja Humana MX. En este videoprograma vamos a hablar sobre los maestros del engaño, Wetiko. Este es un artículo de Empowered by Knowledge. Este es sobre el libro de Paul Levy, Dispelling Wetiko, Breaking the Curse of Evil, Disipando Wetiko, Rompiendo la maldición del mal. Es una traducción de Gladys Molina. Paul Levy dice: mientras mi investigación profundiza, veo más plenamente que cada tradición de sabiduría de la historia de nuestro planeta tiene su propio lenguaje y sistema de simbología para la iluminación de lo que los nativos americanos denominan Wetiko. La cábala describe la maldad de Wetiko a su propia y exclusiva manera. Una particularmente poderosa práctica en la tradición islámica fue especialmente elaborada para disolver los efectos perniciosos de Wetiko. Tras aprender acerca de la EPA, indicando la importancia suprema del desarrollo del conocimiento acerca de cómo opera este depredador de la mente, Wetiko se encuentra literalmente en el fondo y en cada raíz de la aparentemente interminable destrucción que estamos causando el uno al otro y a la propia biosfera de la que dependemos para nuestra supervivencia como especie. Es de mucha utilidad el encontrar otros linajes y tradiciones que iluminen la enfermedad del Wetiko a su propia y creativa manera. A medida que nuestra multiperspectiva visión simultáneamente nos ofrece una resolución más elevada, proporcionando un mayor alcance, así como la capacidad de ver lo que ningún mapa o modelo particular puede revelar por sí mismo. En el libro de Wesselman encontramos una introducción a las enseñanzas de sabiduría profunda del anciano hawaiano de Kawana, Hale Makua. En su conversación con Wesselman dice: los EPA son engañadores. Algunos lo llaman los maestros del engaño. Interesante y etimológicamente hablando, uno de los significados internos de el diablo es el engañador. Makua, que es un guardián de la sabiduría del antiguo linaje polinésico, continúa descubriéndonos que son entidades psíquicas de libre alcance, seres invisibles que funcionan como parásitos mentales y como tales se aprovechan de aquellos más vulnerables a su influencia. Todos tenemos la tendencia de potencialmente autoengañarnos mediante el genio creador de realidad de nuestra propia mente. Los EPA se enganchan y amplían nuestra propensión aparentemente innata del autoengaño, debido a nuestra capacidad casi ilimitada para colocarnos la venda sobre los propios ojos. El psiquiatra R.D. Laing describe: nuestra especie se ha autoengañado fuera de su propia mente, un estado inspirado encubiertamente por el EPA. La gente que es particularmente susceptible a caer bajo el hechizo de estos maestros del engaño son los que no están en contacto con la realidad viva y la autenticación de su propia experiencia. Al no tener suficiente conocimiento sobre la naturaleza de su propia mente, son excesivamente influenciados a tomar la perspectiva de otra gente sobre el mundo y de ellos mismos, por lo tanto cayendo presa del pensamiento del grupo dominante de la manada y del parásito EPA. Otros, que son sensibles y tienen una frontera permeable entre el consciente e inconsciente, tales como los psíquicos y canalizadores, pueden incluso con la mejor de las intenciones convertirse en instrumentos involuntarios de estos maestros incorpóreos del engaño, pudiendo causar estragos en las vidas de la gente. Y esto es debido a que los engañadores residen en el mismo reino en el que los psíquicos operan, los niveles mentales y emocionales de la conciencia y experiencia, asumiendo y personificando su propia imagen para tener el impacto más profesional. Simplemente pueden arrancar de las mentes de los psíquicos, para luego aparecerse ante ellos en esa forma. El EPA entonces simplemente le cuenta al psíquico lo que desea oír. Cuando estamos siendo inspirados por espíritus, siempre es buena idea el verificar nuestras fuentes para discernir si provienen del camino de la izquierda o del camino de la derecha. Los EPA
Son hábiles alternadores de forma y muy instruidos en la imitación y simulación. Pueden asumir formas significativas para aquellos a quienes ellos engañan. Son sinuosos y su motivación es el engaño. Operan a través de lo ilusorio y son maestros de esta práctica. Los EPA, otro nombre para el virus huético, tiene la más desagradable cualidad de embaucar apareciendo con nuestros aspectos. Ellos se encubren en y asumen nuestra forma, metiéndose bajo la piel, vistiéndose de nosotros como disfraz, personificándonos mientras nos engañan a comprar sus falsas visiones de quiénes somos, cayendo presos de su artificial inteligencia fantasmal. Llegamos a ser irreales para nosotros, embaucados y engatusados por este impostor e imitadores de nosotros mismos. Entonces hacemos de mimo de nosotros mismos, llegando a ser la copia maestra y un sucedáneo duplicado de nuestra original y auténtico yo, ya no pertenecientes ni poseedores de nosotros mismos. Entonces, simultáneamente nos identificamos con lo que no somos mientras nos disociamos de y olvidamos quiénes realmente somos. Y al hacerlo, hemos efectivamente perdido nuestra alma, aunque relativamente real y definitivamente necesitando ser tratados y enfrentados a nivel de realidad relativa. Desde el más esencial punto de vista absoluto, el virus EPA o huético no tiene objetivo alguno ni existencia independiente, separada de nuestra propia mente. Esto es análogo a cómo un vampiro no puede existir de forma autónoma, por su cuenta, separado de nosotros. Un vampiro solo puede asumir una existencia aparente relativa a y alimentándose de, nosotros. No hay ninguna entidad fuera de nosotros mismos que pueda robar nuestra alma. El fenómeno onírico del virus EPA huético, que surge enteramente dentro de la esfera de nuestra mente, nos engaña para que seamos nosotros mismos quienes le cedamos. La parte más depravada de caer bajo la prestigitación de la mano del virus EPA huético es que, habiendo en última instancia implicado el consentimiento de nuestra propia voluntad, mientras que de buena gana, aunque sin saberlo, suscribimos a nuestra condición de esclavitud. Es decir, que nadie más salvo nosotros mismos es en el fondo responsable de nuestra situación. Con el virus EPA huético no estamos siendo infectados por una entidad independiente existente o objetivamente substancial, por lo que en realidad no hay nada que temer fuera de nosotros mismos. Si cosificamos al bicho EPA huético de ser real como otro que verdaderamente existe de manera independiente de nosotros, y por lo tanto de ser una amenaza substancial, este virus de la mente entonces inspirará, magnificará y se alimentará de nuestro miedo. A la inversa, si pensamos que el virus EPA huético es meramente una función de nuestra imaginación y por consiguiente irreal y algo de ser ignorado, entonces hemos caído bajo su hechizo, aunque de manera diferente, de tal manera que entonces podrá actuar desenfrenadamente, exteriorizándose a través de nosotros, por debajo de nuestra conciencia consciente. Este acertijo señala la extrema paradoja que tenemos para poder ser capaces de abarcar dentro de nosotros mismos y poder manejar a estas fuerzas tramposas y embaucadoras. El virus EPA huético existe un reino intermedio en el cual ambos, la realidad y la irrealidad, existen a la vez, aunque no existe objetivamente en el sentido absoluto. El patógeno EPA huético tiene una realidad virtual, de tal manera que no solo puede destruirnos como individuos, sino potencialmente puede destruir enteramente a nuestra especie. El hecho de que algo que solo existe como una función de nosotros mismos puede desatar enormes fuerzas destructivas sobre el mundo, y al hacerlo puede por último destruirnos, nos señala e introduce a un increíble, vasto, invencible, sin embargo mayormente no explorado, desenjazado y no realizado poder creativo, que es nuestro inherente derecho de nacimiento. Jung hace referencia a este espíritu engañoso con el nombre de antimimos, el cual describe como el imitador y espíritu maligno, antitético a la luz. Antimimos se refiere a un tipo de engaño que podía considerarse
y entenderse como contramímica, refiriendo como el contramínimo, neuma, en el apócrifo de Juan, Juan 3, 36, 17. Esta falsificación del espíritu imita algo, en este caso a nosotros, pero con la intención de hacer que la copia, la versión falsa, sirva a un propósito contrario a la del original. Cuando caemos en la trampa de este vendedor de aceite de serpiente del espíritu, nos desorientamos, perdiendo nuestro sentido de vocación espiritual, nuestra misión en la vida, incluso de nosotros mismos. El escritor y poeta Max Pulver, en su presentación de la conferencia Éranos de 1943, dijo que el neuma contramimo, es decir, el virus epahuético, es el origen y causa de todos los males sobrepasando el alma humana. El verdadero texto gnóstico Psitis Sophia dice que el neuma antimimo se ha afijado a sí mismo a la humanidad como una enfermedad. Refiriéndose a la epamacua, dice: demonios. Ellos podían llamarse demonios interdimensionales, fuerzas psíquicas inconscientes. Demonios tienen una realidad psicológica en cuanto a que afectan y alteran nuestra experiencia sobre nosotros mismos. En su libro, Levi hace referencia al origen del demonio huético como de ser partes escindidas de la psique, lo que Jung llamaría complejos autónomos. Debido al trauma o alguna otra forma de transgresión de nuestros límites psíquicos, una parte de la totalidad de nuestra psique se desasocia y desarrolla una aparente independiente vida autónoma propia. Los pueblos indígenas de todo el mundo se refieren a estos complejos autónomos como demonios. Estos demonios habitan los reinos altos y bajos de la mente, de tal manera, como señala Makua, son verdaderamente interdimensionales, pudiendo atravesar fácilmente y operando fluidamente a lo ancho de las fronteras aparentemente sólidas de la mente y de la materia, del interior y exterior y del sueño y el despertar, sin constricción por parte de las leyes convencionales del espacio y tiempo tridimensionales. Estos demonios interdimensionales no locales se manifiestan y revelan mediante la información o formación interna y sincronísticamente configurando eventos en el aparente mundo exterior con el fin de expresarse. Al igual que en un sueño, los eventos en el mundo exterior están simbólicamente reflejados una condición en lo profundo de la psique de cada uno de nosotros. Los poderes fácticos mundiales, la gente y las instituciones corporativas en posiciones de poder para influenciar la percepción y engañar a las masas. Son ellos mismos reflexiones de nivel inferior e instrumentos para estos maestros del engaño, de dimensiones superiores, quienes son en realidad los que informan o dan informa interior y guían mucho del engaño interno, entre y en medio de nosotros. Si no entendemos que nuestra crisis mundial actual tiene sus raíces en el interior y que es una expresión de la psique humana, y en lugar nos quedamos abstraídos creyendo que los muchos problemas a los que nos enfrentamos como especie tienen un objetivo concreto y origen extrapsíquico, estamos condenados a repetir inconscientemente y continuamente, recreando interminable sufrimiento y destrucción de forma cada vez más ampliada, al igual que si tuviéramos una pesadilla recurrente. Y vemos que la historia es como una espiral. Se repiten y se repiten y se repiten los mismos errores. El virus del mal, en principio, se insinúa al alma en pasos incrementales, imperceptibles e insidiosos, pero en cierto punto, esta leucemia del alma se convierte en aparentemente irreversible, conduciendo a la destrucción de su anfitrión. Makua elucida el epa ánima de los seres humanos a entrar en polaridad negativa, y mientras continuamos yendo allí, alcanzamos el punto en donde ya no se puede autocorregir. Es en ese punto cuando caemos en una de nuestros inconscientes, identificamos con y actuamos nuestro punto de vista reflexivo. Nuestro error incorregido se convierte en una puerta abierta para el virus epahuético a
prestar su fuerza pervertida que cada vez más desvía, llevándonos con ella a una espiral mortal de descenso, inspirando una lógica invertida boca abajo, una lógica perfectamente, verdaderamente mortífera, que en su libro Levi denomina hueticológica. El virus EPA huetico influirá a todos bajo su influencia a utilizar la deducción falaz para inconscientemente seleccionar datos que luego invariablemente conducirán a conclusiones que únicamente perpetuarán la evitación crónica del quid de la cuestión. Al igual que un virus o malware infecta a un ordenador, programándolo para que se autodestruya, los virus mentales como el patógeno EPA-huético programan la biocomputadora humana a pensar, creer y actuar de maneras que puedan resultar a nuestra autodestrucción. Las personas así afligidas con alguien en la agonía de una adicción o en un estado de trauma, involuntariamente caen en el mismo problema que están intentando resolver, aferrándose desesperadamente a las mismas falsas convicciones de que les está conduciendo por el mal del camino mientras lo torturan y destruyen. Es entonces cuando cruzamos el umbral y entramos en el reino del mal. El mal, en pocas palabras, es antivida, es la vida volviéndose en contra de sí misma. Es como un hechizo en el alma traumatizada, y en la medida en que estamos totalmente despiertos, todos estamos en un estado de trauma, el trauma de no poder ser nosotros mismos. Ambos, Freud y Jung, reconocieron que había un factor dentro de la psique que, una vez que consiga cierto impulso y aparente autonomía, continuamente mantiene vivo el sufrimiento neurótico e improductivo. Existe un organismo de lucha agresiva en contra de nuestra integridad interior, como si estuviéramos compuestos o fuese renegada, inexpresada, virada hacia adentro y de agresión invertida, retorcida y volcada sobre nosotros mismos, que activamente cultiva y engendra la disociación dentro de la psique, el inagotable proceso fluido, reflexivo de la psique, en continua evolución envolvente, desenvolviéndose. Asimismo, con el tiempo se queda suspendido, rigidizado y congelado, atrapado en el tiempo, en un círculo de retroalimentación aparentemente interminable y autogenerado. Este factor inicial, entrópico y tanático, parece ser activamente resistente a y fijado en contra de nuestra recuperación, descubriendo y alcanzando nuestra integridad intrínseca. Jung se refiere a este factor desintegrado como un fragmento mórbido de la personalidad que inspira la voluntad de estar enfermo. Es como si hubiese una contrafuerza inconsciente a la facultad de la voluntad. Una sombra de la voluntad, por así decirlo, que prohíbe la síntesis de los fragmentos de nuestra experiencia en las construcciones significativas y percepciones que componen una psique sana y coherente. En la medida en que inconscientemente nos identifiquemos con o somos tomados por y representados los impulsos inspirados por el virus EPA-huético, es como si una tenia o parásito psíquico haya comandado nuestro cerebro y nos ha engañado a nosotros, su anfitrión, a pensar que estamos alimentando y fortaleciéndonos, cuando en realidad estamos nutriendo al parásito, este virus que la mente es un virulento patógeno psíquico que se insinúa mediante formas de pensamiento y creencias en nuestra mente cuando es inconscientemente promulgado, alimentado, finalmente matando a su anfitrión, o sea, a nosotros. En la medida que no somos conscientes del virus EPA-huético, literalmente coloniza nuestra mente y establece un régimen aparentemente autónomo, un gobierno a la sombra dentro de nuestra propia psique, exteriormente reflejado como el gobierno a la sombra en el mundo, de tal forma que llegamos a ser oprimidos dentro del dominio soberano de nuestra propia ser. El virus EPA-huético paraliza y congela el ego en un estado sin subsistencia, inmóvil e impotente, en el que nuestra fuerza vital y potencial energéticos son literalmente drenados vampíricamente de nosotros. Imperceptiblemente somos conducidos por impersonales fuerzas psíquicas que gradualmente toman el control de nuestra psique.
Llegamos a ser empujados por un jugador invisible como una pieza en el tablero de ajedrez, desempeñados y manipulados como marionetas en la cuerda. Luego somos constantemente mantenidos bajo control por estas fuerzas intangibles que, sin saberlo por nosotros, están jugándonos desde una posición oculta dentro de nuestra psique no iluminada. Comparado con existiendo en virtud de algo, el bicho huético solo puede existir por la falta de virtud de nuestra propia oscuridad mente sin examinar. Esta parte patológica de la psique puede subsumir todas las partes sanas de la psique en sí mismo, de tal manera que los aspectos sanos de la psique se colocan bajo el dominio de y se convierten en esclavos de la enfermedad. Esta parte mórbida y perversa de la personalidad, para citar a Jung, devora lo que queda del ego normal y lo fuerza en el rol secundario de complejo oprimido, tal como si un golpe de estado invisible hubiera tenido lugar en la psique. Nosotros, los legítimos gobernantes de nuestro propio paisaje psíquico, hemos sido sustituidos y estamos viviendo bajo ocupación extranjera, también llamada la instalación extranjera. Y ya no somos los amos de nuestra propia casa. Escindidos en dos, es como si nuestra mano izquierda no supiera lo que hace nuestra mano derecha. Mientras esta decisión canalla y parte patológica de la psique se autoincorpora en la psique, se reviste y se hace con el cuerpo vívido de tal manera que le dicta al ego, de forma que el ego es engañado a creer que se autodirige. Somos permitidos de nuestra aparente libertad para vivir vidas normales, siempre y cuando no rete, amenace o frustre a la agenda más profunda de estas fuerzas siniestras, en la centralización del poder y control. Este proceso interno se está externalizando en imágenes de una progresiva tendencia hacia el fascismo dentro del gobierno de los Estados Unidos y el mundo en general. Pues bien, hasta aquí llegamos en esta primera parte y los estamos viendo hasta el próximo videoprograma, en la segunda parte de este virus huético. Espero que me comenten y me digan qué opinan sobre esto, qué es lo que les viene a la atención con esto. Estos maestros del engaño, de Paul Levy. Espero que lo puedan leer, Dispelling Huético, y pues denos un pulgar arriba, compartan.